Transmisión en vivo. Recomiéndame un buen libro. Hola, Hola, ¿cómo estás, Paula? Buenas hola, tardes. buenas tardes. Bienvenida, recomiéndame un buen libro. Qué gusto tenerte por aquí. Igual, muchas gracias por la invitación. Gusto de verles. Igualmente, Pablo, pues muchas gracias, que hayas aceptado la invitación. Ya hemos leído tu libro, como te comentábamos, te comentaba ayer, pues bueno, el libro lo dividimos en tres sesiones. Siempre comentamos las primeras a través de Facebook y ya la última, pues ya con el libro leído, pues tenemos el encuentro ya contigo, pues para compartir, debatir y hablar de todo lo que nos pareció tu novela, ¿no? Pero bueno, ya Víctor es el encargado de ir dando los turnos para las preguntas, así que bueno, pues vamos a ello. Genial, qué gusto de verles, de que nos vimos en Guadalajara, así que muy feliz Sí, de que sí, ¿no? hayan. Ya dos Sí, meses, casi, casi, ¿no? Desde ese día, digo, sí, el tiempo sí, pasa súper rapidísimo, pero bueno, es un gustazo también haberte conocido allá, platicado y pues bueno, que haya salido la plática de tu libro. genial. Víctor, Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Paula Ilavaca con su libro La Mujer del Río. Ella, pues tuvimos el gusto de conocerla en la pasada Feria del Libro de Guadalajara y bueno, pues platicando, la hemos invitado aquí para que nos compartas y nos hable de su libro. Y bueno, Paula, lo que hacemos es que conforme fueron entrando aquí al Zoom, cada quien va tomando el turno para las preguntas. Quisiéramos que nos platicaras un poquito de ti, que nos digas qué andabas haciendo en Guadalajara también, y luego ya nos platiques algo del libro y luego pasamos a las preguntas. Súper. Bueno, como ya saben, mi nombre es Pauli Lavaca, soy escritora, soy docente, editora. Fui invitada por el Ministerio de las Culturas a la Feria de Guadalajara, acá de Chile. Así es que acepté, por supuesto. Estaba en un momento bien difícil de cultura acá, entonces esas invitaciones son bien privilegiadas y está bien aceptarlas e ir a compartir algo de la literatura chilena al exterior. Tengo muy buenos recuerdos de México, es un país que amo muchísimo, tengo muchos amigos allá, amigas. em, Trabajo como tallerista también y siempre se conectan personas desde México, así que para mí es un país que quiero muchísimo. Ni si no, no lo quiero, en realidad lo amo. He estado ya 3 veces en México y siempre para mí es un viaje así como mítico, ¿no? Como que siempre me pasan cosas, siempre es una tierra para mí súper mágica. Em, Fui la primera vez el 2009 a un encuentro de poesía, porque yo empecé escribiendo poesía. Entonces, el 2009 fue un año muy importante porque una editora mexicana, la Jocelyn Pantoja, que debe tener mi edad, yo creo 44, 45 años, en ese tiempo éramos muy jóvenes todavía y Jocelyn armó un encuentro que reunió a 70 poetas de México, Latinoamérica y de España. Entonces, para mí es una tierra súper importante su país porque nos juntamos por primera vez poetas latinoamericanos con poetas de Centroamérica y con poetas también de Europa. Entonces, y eso ocurrió en México, en Ciudad de México. Así que nada, mi biografía como escritora está muy unida a su país, así que para mí es un lujo estar hoy día con ustedes, que hayan leído mi libro, estoy súper contenta. Y actualmente, bueno, les conté que había trabajado como poeta, publiqué 3 libros de poesía y 3 epistolarios y 4 libros de poesía. Siempre digo 3, se me queda una dando vueltas y lo que pasa es que el cuarto libro lo publiqué cuando ya estaba escribiendo novela policial, entonces quedó como entre medio así de la cosecha y ahora estoy dedicada netamente a los crímenes reales en literatura, así es que, y eso es lo que ustedes leyeron en La Mujer del Río, y
ha sido una novela bien curiosa, la verdad, porque es mi tercera novela policial o novela negra. Después podemos hablar un poquito también de esas categorías y cómo las entienden ustedes y qué les parecen esas clasificaciones también. Em, Acá en Chile fue bien criticada la novela. Les cuento así como, porque me gusta también hablar de la recepción. Pienso que los libros deben encontrar a sus lectores y sus lectoras. Acá en Chile fue bien criticada porque esperaban como algo más sangriento. Esta como bajada de título de True Crime, como que parece que esperan como pedazos de cuerpo, sangre, ¿ya? Y como eso no está en el libro, como ustedes habrán visto, fui duramente criticada, pero bueno, como siempre digo, una raya más para el tigre. Así que en este caso la tigresa, así que ya llevo hartos años viviendo en el mundo cultural chileno, que es bien rudo, así que me han dicho también últimamente la poeta punk, que me gusta mucho eso también porque siempre he sido bien rebelde y siempre he tratado como de desarticular un poco las reglas de la literatura. Yo soy literata, yo estudié literatura, entonces también me siento con la seguridad y como, como una especie de background, ¿cierto? Que me sostiene porque conozco las reglas. Entonces, si las conozco, ¿por qué no desordenarlas? Así que eh, y sin embargo, eh, muchas lectoras, sobre todo mujeres, se han sentido muy representadas por el libro y les ha gustado muchísimo. Y no quiero en ningún caso ponerme separatista, ni mucho menos con nuestros varones aquí presentes, pero algo pasa con la novela, ¿no? Como que la otra vez fue un club de lectura y era de puras mujeres. Ese club de lectura sí era separatista porque van pues solamente mujeres y disidencia y ahí tuvo una muy buena recepción el libro y estuvimos conversando bastante de lo que era ser mujer eh, y pensar también en estos personajes de un universo de ficción, de cómo se relacionan con los varones y eso. Así que eso les puedo contar más o menos de mi persona, antes de que comencemos con las preguntas y escucharles a ustedes también, conversar y me encantan los clubes de lectura, así que agradezco a mis amigos que me hayan invitado. No, pues muchas gracias y pues vamos a empezar con las preguntas. Marien, adelante. Paula, mucho gusto. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Y mira, tu novela dice que está basada en hechos reales. A mí me gustaría saber si fueron varios hechos los que tú uniste en la novela o fue uno solo. Y también me interesa saber si investigaste con algún médico forense. Ya, genial. Sí, Marien, es un solo el hecho bueno, la teoría de cómo escribir una novela negra, eh, siempre se trata de dos historias, la historia del crimen y la historia de la investigación. Entonces, claro, pareciera que fueran más historias reales por la historia seguramente de los detectives. Yo creo que eso te llamó la atención a lo mejor. Pero no, el caso real fue una joven modelo chilena que a sus 24 años queda embarazada y su pareja era un corresponsal argentino que tenía familia y en ningún caso lo quiero juzgar porque por lo que investigué del caso, ellos estaban muy enamorados. Hay una historia de amor ahí como que traté de trabajarla en el libro también. Y él tenía la idea de dejar a su mujer y tal, pero al final no resultó y llegaron a hacerse un aborto en una clínica clandestina. Acá en Chile no está legalizado el aborto, menos hace 40 años atrás, imagínense, estábamos viviendo en dictadura. Em, Era una clínica para mujeres que se prostituían y era una clínica sanitaria, como se llama, que se mantenía un carnet de que estaba todo en orden, etcétera. Y esta chica, como de buena familia, con muchos sueños, de una clase media trabajadora, llegó a ese lugar, ¿ya? Y la verdad es que no es un homicidio propiamente tal, ni tampoco un feminicidio, sino que
lo que hacen cuando practican el aborto, las personas que se decían de sí mismas que eran médicos, que no eran médicos, era un dentista con un psicólogo, cuando le practican el aborto, la dejaron morir. Eso es la crueldad que a mí me llamó la atención de esta historia real. Y después, cuando la dejan morir, no le dan no la llevan, por ejemplo, a la posta, estaban a cuadras de la posta central, por ejemplo, de un hospital público muy conocido en el centro de Santiago, y no la llevaron tampoco para que recibiera primeros auxilios, nada, la dejan morir, y después se consiguen en un restaurante unos cuchillos que cortaban, con los que cortaban pedazos grandes de animales, de carnes de animales, las típicas piernas que llegan, etcétera, y la descuartizaron. La descuartizaron para hacer desaparecer el cuerpo, pero cuando hacen esa desaparición del cuerpo, iba en unas bolsas de basura y el cuerpo quedó atrapado en unas ramas del río Mapocho. El río Mapocho es un río que recorre desde la cordillera hasta el mar, es un río que cruza incluso todo Santiago, gran parte de Santiago. Y, y unos niños scout encuentran las bolsas y pensaron que era un animal y era la mujer del río, como le puse yo. Que en ese tiempo y hasta el día de hoy, por si la quieren googlear, se le llamó la descuartizada de El Monte, porque la localidad donde fueron a botar sus restos fue eh, El Monte. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ese es el caso real. Claro, mi idea era, yo estaba súper decidida a contar la historia del crimen, pero tampoco, pero no quería, perdón, revictimizar a Patricia, que es el nombre real de Patricia Pérez Pinochet. Aparte, su nombre todavía es un misterio porque no sabemos si tiene alguna relación con el dictador, no sabemos si tiene alguna relación con Augusto Pinochet. Em, y hay muchos mitos urbanos de que el lugar donde ella trabajaba como modelo era un lugar que era de la policía secreta en dictadura, entonces hay varias cosas que no se alcanzan a dilucidar. Yo tuve acceso a los archivos policiales, entonces respondiendo a tu pregunta de los forenses, fueron los informes que yo leí. Ahí estaban todos los informes de los médicos, estaban las entrevistas, los testimonios. Me acuerdo muy bien del testimonio de su amante, de, de este hombre argentino, y hoy se me rompió el corazón cuando lo leí. Está muy, muy afectado. Aparte que imagínense que él la deja en la clínica, se despiden y después él llama y le dice, no, está todo bien. Entonces él se queda con la idea de que ella ya habían terminado la relación, no se iban a ver nunca más, y él se va a Buenos Aires y siguió su vida y después, no, perdón, siguió en Chile y él fue el primer sospechoso, ¿no? De la desaparición de esta mujer porque era su pareja. ¿Y por qué se supo que era su pareja? Porque un muy buen amigo de Patricia lo había conocido. Entonces él dio el dato de que, y además de eso, ellos inventaron que iban a estar en Argentina y eso era lo que sabían los padres de Patricia. Entonces, cuando aparece este cuerpo y la prensa comienza a publicarlo todo, que es espantoso la cantidad de fotos que salieron, un montón me acuerdo mucho de una fotografía del expediente policial, eh, que salía un traje de baño, un bikini de estas de dos piezas, no sé, usted le dicen igual en México, me imagino, ¿no? Esta bikini, y nunca me he olvidado de que la foto de la parte de arriba del bikini decía era bien, fue bien bondadosa era bien bondadosa la anatomía de de la modelo, haciendo alusión a que era un bikini grande como, o sea, imagínense, de ahí para cualquier cosa, o sea, encontraban, no sé, una peineta y era de ella, entonces se empezó a generar como mucha fantasía alrededor del caso. De hecho, dicen todavía que que esa parte no la abordé en las novelas porque tenía ganas de investigar, pero no logré llegar a eso.
Dicen que en la noche se pasea. Hay una parte también como media de historias de pueblo que ella se pasea y se aparece en las noches y se da vuelta y anda vestida de blanco, etcétera. Así que esa es la historia del crimen y como ustedes habrán visto en la novela y ahí me pueden preguntar como las decisiones que tomé también para no revictimizarla. Ah, y lo último, busqué en Facebook al argentino y lo encontré y falleció para la pandemia. Fue también muy fuerte eso. Y tengo una buena sensación de él porque tenía el Facebook abierto, él era profesor, terminó su vida como profesor de cine, de video en verdad, era como más técnico, no era como tan artístico su trabajo y mucha gente le escribió en el muro, sus alumnos, que lo querían mucho, etcétera. Y también me dio como mucha pena cuando lo vi. Y no, Patricia tiene, si no me equivoco, uno o dos hermanos, pero no alcancé a llegar a los hermanos tampoco para... No, es que no quise, no sé si me entienden, como que no quise abrir esa herida, ¿no? Como de llegar más allá. Mi editor, él es periodista y el editor me decía, no, es que puedes hacerlo. Y yo le decía, sí, porque tú eres periodista y tienes las herramientas, pero yo no tengo las herramientas, ¿no? De periodista, yo soy investigadora, me estoy preparando como estudiante de doctorado, es lo que estoy haciendo ahora, pero no tengo las herramientas de un periodista para manejar una conversación, para ver hacia dónde llego, cuándo me retiro, siempre que son todos códigos propios del oficio, así que no quise llegar tan allá, esa es la verdad. Pues muchas gracias, Paula. Como que se enriquece más la lectura con estos comentarios. Mil gracias, ¿eh? Gracias a ti. Gracias. Norma, adelante. Gracias. Hola Paula, muchas gracias por tu tiempo y por la disposición de hablar de este tema que, por lo que nos platicas, debió haber sido una noticia muy impactante en su momento. Yo tengo dos preguntas sobre tu novela. La primera es, cuando el gringo es separado de este grupo de policías de investigación, no me quedó suficientemente claro ahora qué tipo de casos estaba investigando. Si nos pudieras hablar un poquito de eso. Y mi segunda pregunta, perdón, es acerca de los títulos de los capítulos, porque terminan como en, no sé si sea correcto lo que voy a decir, como en segunda persona. Sí, Entonces quisiera saber cómo tomaste esa decisión de nombrarlos así, en esta segunda persona. genial, sí. El gringo en periodo de dictadura en Chile existió el Centro Nacional de Inteligencia, que era un tipo de policía que al tener ese adjetivo de inteligencia eran policías civiles que estaban investigando a todas las personas civiles también que estuvieran relacionadas de alguna forma con los opositores a la dictadura. Pensemos también que el año 84, la etapa más dura de la dictadura, aun cuando todo fue muy duro, pero ya había pasado un poco, ¿cierto? Se había ido, aparte que el año 89 logran sacar al dictador del poder, entonces estaba muy próximo como el término también de la dictadura. Y la Policía de Investigaciones es la Policía Civil de Chile. Chile tiene dos policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y Carabineros la policía uniformada. Entonces, cuando Augusto Pinochet armó su junta de gobierno, tenía entre la junta a Carabineros, pero nunca invitó a un policía civil. Entonces dejó totalmente fuera a la policía civil. Sin embargo, eso iban a coaptar a algunos detectives, los sacaban de sus funciones de detective, seguían recibiendo su sueldo, etcétera, pero trabajaban con los militares. Y la CNI, que es hacia donde se va el Gringo Ortiz, eh, hacían todo tipo de trabajos claro, de estar investigando a todas las personas que estaban relacionadas con la dictadura y evidentemente ustedes se imaginarán lo que pasaba después con esas personas, para llevar a centros de detención y tortura. Entonces,
este personaje, el Gringo Ortiz, no es real. Me han preguntado mucho si existió, pero sí, yo soy hija de policía y tuve una muy buena amiga porque yo participé del grupo Scout de la Policía de Investigaciones, de chica, fui Scout. Eso también me llamaba mucho la atención cuando escuchaba esta historia de niña. Yo nací en el año 79, entonces el 84 era súper chica, nunca vi nada del caso en la televisión ni nada. Pero sí, mi padre estuvo relacionado con el caso, él siempre lo contaba. Yo tuve una muy buena amiga en el grupo Scout y ella era hija de un CNI y yo nunca lo supe de niña. Entonces era como la hija de un detective que se había ido al lado del mal. Porque lo que pasaba era que, si bien ellos seguían, como les dije antes, manteniendo sus cargos, su rango policial, su sueldo, etcétera, sus jefes eran militares, entonces eran tipos que tenían otros contactos, otros movimientos. em, y también hay una historia, ahí no sé, bueno, después de la conversación con las demás participantes, les voy a contar un poco cómo yo inventé este personaje y lo que significa también que se lo hayan llevado al Centro Nacional de Inteligencia, ¿ya? Porque ahí también hay una cosa que a lo mejor se dieron cuenta que tiene que ver un poco con la relación entre Roberto y Mercedes, que este como que un poco aquí sobraba, ¿no? Ujú. Em, y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, se me fue La lo de de los... los Sí, nombres de los capítulos en segunda persona. sí, lo puse en segunda persona porque encontraba que le daba un tono bien, o sea, a ver, de nuevo, primera vez, esta es mi primera novela que le pongo nombre a los capítulos, le pongo título. Las otras novelas tenían números, así como 1, 2, 3, 4, etcétera. Primera vez que trabajo capítulos largos, primera vez que trabajo diálogos también en novela, y primera vez que trabajo con un narrador en tercera persona. Las Ok. otras novelas eran narradores en primera persona, no habían diálogo, eran diálogo indirecto y tampoco habían nombres no tenían título los capítulos. Y eso me ocurrió porque, claro, hacia como una segunda persona, pero para mí tenía como una especie de tono imperativo, así como estrujarte, horadarte, investigarte, como, así como que le estaban ordenando a alguien o alguien le estaba diciendo a la otra persona que voy a hacer esto contigo, ¿ya? Esa era como mi idea, que bueno, ahí viene más que nada como de mi uso del lenguaje como de mi vida de poeta, ¿no? Como de todas esas cosas que uno se imagina y, y nada, cuando estaba escribiendo, titulé un capítulo así para no olvidarme, le puse como informarte. Y fue como, oye, suena bien esto. Y de ahí lo empecé a colocar todo y ahí después fue súper caótico como buscarle el sentido al capítulo, qué verbo colocaba, la forma en que lo colocaba y tal. Pero al final me gustó mucho cómo me quedó me quedé satisfecha al menos. Esa fue la decisión. Fíjate que sí, es un buen experimento porque me parece como que tiene más, como más impacto Sí. el leer el título del capítulo. Muchas Mm. gracias, Paula. Gracias a ti. Ale, adelante. Gracias, Vic. Paula, qué gusto escucharte porque ya me hace más match la lectura con lo que nos cuentas de la historia. Y yo tengo igual dos preguntas. La primera es si la historia la que cuentas del niño atropellado tiene alguna relación con el caso. Yo no identifiqué la relación. Y la última es, me frustré porque dije, ¿qué pasó? O sea, quitaron a Mercedes del caso y luego fue culpa de su ex esposo el gringo, con la corrupción de Chile. ¿Qué pasó ahí? Ya me quedé así como, y luego, Ya, sí. Genial. El caso del niño eh, lo hice por dos motivos. El primero era para mostrar a Mercedes. A ver, como voy a hablar un poquito como de técnicas de escritura primero para responderte la pregunta. Cuando uno trabaja novela, no sé, a lo mejor ustedes escriben también o no, o solamente son lectores, lectoras, ya. Solamente, el tremendo trabajo ser lectores, gracias, perdón por lo que dije, pero gracias a ustedes existimos también los escritores.
Pero a veces pasa que los clubes de lecturas van también personas que escriben, entonces por eso lo pregunto. La protagonista de la historia es Mercedes, ¿no? Como que sobre ella va todo el conflicto, sobre ella va toda la carga y el peso de la historia. Y ese capítulo de la muerte del niño era solamente para mostrar a Mercedes y su trabajo en el lugar del crimen, ¿no? En este caso, la muerte de un infante y cómo ella se manejaba con los códigos netamente policiales. Y también me sirvió para mostrar a su marido hacia el final del capítulo. ¿Se acuerdan que ahí aparece el gringo que ellos están Ujú. llegando a encontrar, o sea, llegando a buscar a la persona que había cometido el atropello y aparece el gringo y les dice, no, váyanse acá porque esto es mío. Entonces, en el fondo, también era una manera de mostrar como eh, deslealtades dentro del cuerpo policial, como que habían también ahí fisuras, eh, y eso está súper en contra de lo que los propios policías están siempre como hablando de su quehacer. Yo trabajé en la Policía Civil 10 años, así que los conozco súper bien. Y claro, la brigada de homicidio es una brigada que es muy solamente, es un solo espíritu, digamos, ya son súper unidos. Entonces, por eso también yo me propuse como armar conflicto entre ellos y este enredo de la... que también lo encuentro como muy ochentero chileno, como eh, como decimos en Chile, como esta pantalla de que tiene familia, que es súper feliz, que es su señora, que es su hija, y son las mejores amigas, la esposa con su mejor amiga, pero por dentro y por debajo, eh, nuestro país, Chile, es súper donosiano. No sé si alguna vez has leído José Donoso, se los recomiendo, que es un escritor chileno. Donoso fue súper inteligente en cómo presentar a Chile, como que como las de lealtad y todo, como que lo dejan debajo de la alfombra, ya como que lo escondemos, no somos personas que hablamos a la cara, no somos personas que decimos las cosas que nos molestan, somos súper introvertidos, como de manera como tipo idiosincrasia chilena. Entonces, y bueno, y una creo yo, y no lo digo yo, lo dicen muchos ensayos, una de las misiones de la novela negra es un poco mostrar también toda esa problemática del tejido social también, ¿no? Como de armar eso. Y ahí en ese capítulo, aparte, hay un guiño con mi segunda novela, que es Camino Cerrado, porque esa niña que se llama Amparo, a la que le matan a su amigo, esa niña es mi detective, ella es la primera detective que inventé. Entonces hay un guiño ahí que la une con Camino Cerrado. Pero pucha, qué pena que no se entendió mucho, pero trataba, o más que nada te quedó como la intriga de saber de qué se trataba. Sí, yo creo Sí, que es eso un poco, sí, ¿no? correcto. Como, sí. Y la otra pregunta era relacionada con... ¿Con qué Ah, pasó, ¿qué pasa al Mercedes? final? Sí. Sí. No, al final lo que ocurre es que le quitan el caso a Mercedes. Mercedes lo único que le había pedido a su jefe y amigo entre comillas, ¿cierto? Era que quería meter preso a Jaramillo, que es el médico, el pseudo doctor que practica el aborto, y le quitan eso. Es muy común en la policía chilena que cuando descubren a una pareja de amantes, una relación extramarital, los separan. Eso es verosímil. Los separan, ¿por qué? Porque son dos personas que están armadas. Y hay muchas historias de disparos, de amenazas con armas entre amantes, ¿ya? Es como la historia secreta de la familia policial. Entonces, cuando los jefes descubren que dos funcionarios de una misma sección o departamento tienen una relación extramarital, toman a uno y lo sacan. Y por lo general a la que mueven de la ciudad es a la mujer. Entonces, por eso que sacan a Mercedes y la mandan al sur de Chile con su hija. Y la madre también se va con ella. Entonces, se van las tres mujeres Y claro, el final es abierto porque la historia sigue.
Sí, la historia sigue. Estoy trabajando ya en cómo unir como la tercera parte, porque esta es la precuela. La primera parte es La regla de los 9, la segunda es Camino cerrado y La mujer del río, porque La regla de los 9 ocurre en el 2001, entre el 99 y el 2001 aproximadamente. Camino cerrado es entre el 2005, 2006. Y esta se va hacia atrás, al 84, cuando conocemos al detective Cuevas, porque el detective Cuevas, que es el ayudante de Mercedes Torrealba, este chico joven que su pareja es enfermera, el que anda como con el caso así como el aprendiz, eh, el detective Cuevas es también el ayudante de mi detective. Ellos dos son como la pareja de detectives, Cuevas con Amparo Leiva, y entonces ahí está como toda la... Es una trilogía en el fondo y La mujer del río es la precuela. Me esforcé muchísimo en que se leyeran por separado. Eh, las personas que han leído las tres novelas me dicen que se logra, como que se entiende más, pero bueno, son riesgos también que uno tiene que tomar, ¿no? Como, y por eso que el final también es así como que es rápido. Yo trabajo un tipo de novela que me gusta mucho, como esta línea típica como del el desarrollo, el clímax y el final, lo hago muy cerca, como que el clímax y el final están súper cerca. Hay otras novelas que como que estiran el final y como que medio que te lo empiezan a explicar, pero a mí no me gusta, ¿no? De hecho, mi agente literaria siempre me dice, te faltan 50 páginas, escribe más. Yo le digo, no, no quiero escribir más, quiero dejar como preguntas, que los lectores quedan así como las lectoras como, ¿qué habrá pasado? Y la lean de nuevo y como que se metan de nuevo, que hagan preguntas. No sé si hay este tipo de instancias, me encanta que queden así como, porque son intrigas. Ustedes saben que la diferencia entre el suspenso y la intriga es que el suspenso es emocional. El suspenso nos tiene así como decimos acá en Chile, el pechito apretado, así como uno está así. En cambio, la intriga es intelectual, tú te quedas como elaborando, pensando, resolviendo, evaluando también, así como, pero cómo, a ver si ella se fue y qué pasó con el otro y qué va a pasar con esto, qué va a pasar con el otro. ¿Quién es el villano también? A mí me gustaría después preguntarle a ustedes quién es el villano de la historia. No sé si se habrán dado cuenta, aparte del criminal, ¿cierto? Pero entre la historia de los detectives, ¿quién es el villano para ustedes o la villana? No sé cómo Pues lo es vieron que ahí. ahí hay varios villanos. Sí, A final de cuentas, pues este Roberto, digo, este, digamos que lleva una doble vida, ¿no? sí, totalmente. De hecho, Roberto para mí es el antagonista. Roberto, como siempre he dicho en las entrevistas, estaba súper enamorada de ese detective y lo encontraba muy bueno y todo, pero después terminó odiándolo. Era así como que, de hecho, casi lo mato. Lo quería matar, pero lo dejé vivir, pero después lo voy a matar en la otra novela. Ya les conté el final. En la que viene lo voy a matar, porque cae bien. Muy bien, gracias. Meli, adelante con tu pregunta. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Paula, encantada. Este, Igualmente. yo quería preguntarte por qué elegiste escribir. Bueno, entiendo un poco que por tu bagaje y por el background que tienes, pero no es fácil elegir escribir historias de novela negra, escribir historias, sobre todo en América Latina, ¿no? No hay tanto, este, no sé, no hay tanto histórico, no hay Mm. Como una respaldo, tradición. digamos. Exacto, muchas gracias. No hay tradición, o sea, realmente la novela latinoamericana como que se ha dirigido por otros caminos y ya sabes tú que en los caminos poco transitados la ruta es un poco complicada. Sí. Entonces, quisiera saber por qué elegiste escribir novelas de así de novela negra, de intriga y también si por ahí has decidido que vas a seguir o realmente o sea, vas a terminar tu saga y luego, quién sabe qué habrá. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, es un camino súper difícil, pero como tengo formación de poeta, que es muy poquitos lectores, nadie tiene dinero, ni los editores, ni los poetas, ni nos podemos dedicar a este tipo
de oficio. En mis libros de poesía trabajé mucho el tema de violencia de género. Entonces, cuando quise, eh, no es que haya querido, esta parte es muy extraña de explicar porque no es que yo haya dicho, ah, voy a escribir una novela policial, sino que escribí una novela para un concurso y cuando ya la estaba terminando me di cuenta de que la madre estaba contando cómo muere su hijo en extrañas circunstancias, que es La regla de los 9, mi primera novela negra. Y cuando me di cuenta que la madre estaba en una entrevista policial, ahí yo dije, wow, estoy haciendo una novela negra, qué entretenido, o sea, como que la puedo hacer de otra manera. Entonces esa novela fue muy intuitiva, porque tal como muchos estudiantes de literatura, yo estudié literatura, habíamos leído, no sé, Edgar Allan Poe, Agatha Christie, como los clásicos, no sé, acá del Cono Sur, Jorge Luis Borges, ¿cierto? Bioy Casares, etcétera. Bolaño también, que si bien no incursionó propiamente en la novela negra, pero sí tenía muchos guiños con el género y le gustaba mucho también. El asunto es que me, me dije a mí misma, bueno, yo trabajé, en ese tiempo recién había renunciado a la policía, me gané el concurso que participé con esta novela, con La regla de los 9, entonces dije, bueno, capaz que pueda hacer esto, y como me seguían interesando los temas de género que tienen que ver con mi poética y con mi biografía también, em, dije, bueno, está súper, me puse a estudiar, por ejemplo, para que se hagan una idea, la primera novela me demoré, no sé, 2 semanas en escribirla porque era para un concurso, la escribí súper rápido, la mandé, me la gané, y la segunda novela me demoré 8 años en escribirla. Y en esos 8 años investigué, leí y llegué a tu misma conclusión. Esto no tiene ninguna tradición, esto en Latinoamérica no se vende, esto no interesa. Latinoamérica ya es como una novela negra, entonces en el fondo es como morderse un poco la cola, ¿no? Y así todo dije, encontré alguna ruta ahí secreta de algunas mujeres que estaban trabajando las temáticas. Acá en Chile tenemos muchos narradores negros, mujeres y varones, y disidencias también. Entonces dije, ya, yo me quiero sumar a este grupo, me gusta. Entonces por eso al final decidí hacerlo. Y con respecto a tu segunda pregunta, me gusta este género hasta el momento, capaz que después, no sé, termine escribiendo. Sí, me pasó este último tiempo que me puse a escribir una novela que no es negra. Les estoy contando una primicia. Es una novela sobre mujeres y no es mar. Es una novela que tiene que ver con mi abuela, que la adoro y está muy próxima a partir de este mundo. Está súper lúcida y todo, pero ya tiene 95 años, entonces ya sabemos que es una cosa como natural que va a partir. Y a propósito de escucharle, de las historias que cuenta, se me ocurrió una novela por ahí de unas mujeres que trabajan juntas. Mi abuela fue emprendedora, tuvo taller de tejido, yo me crié con ella. Entonces hay varias cosas ahí que, que no sé, que me gustaría trabajar, pero no sé, mi editora y o sea, mi editor y mi agente, no, sigue, sigue. Ah, bueno, sí, capaz que la haga con un seudónimo, ¿se imaginan? Ya invento una escritora que no existe y la publico igual. No les cuento nada a ellos, me revelo, no les hago caso. Así que sí, pero por el momento me gusta mucho este mundo de la novela negra. Eh, eh, También he conocido, bueno, la semana pasada. El año pasado fue la Semana Negra en Buenos Aires, se está preparando Lima Negra, tenemos Santiago Negro, vamos a Gijón, un grupo de escritores este año, a España, entonces ya parece que hay una movida muy interesante sub 50 que tenemos que, cuando hablamos de sub 50 me refiero generacionalmente, ¿no? Como que hay una de escritores muy mayores y ahora aparece una que no somos tan jóvenes y que somos ya autores y autoras que estamos dedicadas a la escritura, porque lo más difícil, yo también como trabajo de editora, tengo una editorial muy pequeñita de poesía, lo más difícil es apostar por un autor o una autora, imagínense, uno le pone todo el trabajo, el cariño y el apoyo y después te dicen, qué entrete, pero yo no escribo ya nunca más, y ahora me dedico no tengo idea, a hacer videojuegos y entonces cuando ya tú ves a un autor de 30 y algo, 40 y algo, ahí tú dices, ya, esta cosa va en serio, esta cosa es una decisión de vida y también
Eso es lo que he estado viendo actualmente acá en América Latina y en España, que hay muchas voces sub 50 que estamos dispuestos a a formar, queremos tomarnos el mundo. Tenemos unas ideas ahí medias así revolucionarias no he conocido todavía narradores ni narradoras noir, como le digo yo, de México, pero sí de Argentina, Perú, España, ya tenemos armado ahí una Fíjate cofradía. que aquí también hay, entonces igual le Sí, pido a Albert más adelante tu correo, porque en un encuentro que tuvimos con un escritor aquí mexicano, justo nos platicaba precisamente de eso, que ya también estaban haciendo algo semejante a lo que comentas. Un grupo de escritores que están muy emocionados y se están dedicando a eso y que también ya están organizando el tema de la Semana Noir. Así que igual ah, y te ya. tenemos por aquí en México en algún momento. Voy a México ahora en marzo de nuevo, voy a Tabasco. Me invitaron a la Universidad Juárez y eso gracias a Guadalajara, como que ahí apareció ahí una invitación. Así que voy a estar ahí y sí, me propuse buscar narradoras y narradores noir, así como a nivel, eso ya son como mis aspiraciones más de investigadora y de profesora, ¿no? De docente, eh, porque me interesa que armemos, así como en México se armó esa junta de casi 80 poetas jóvenes, que ahí éramos sub 30 sub 35 porque habían algunos que tenían más de 30, pero ahora estoy buscando los narradores y las narradoras de noir. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a ti. Encantadísimo. Gracias. Edgar, adelante. Muy buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Hola. Qué gusto conocerte. Te cuento que a mí me encanta la novela negra y también me encanta la novela gótica. Sí, me gustan los temas fuertes, que salpique el libro. Yo no tengo preguntas, pero nada más quiero comentarte que el personaje de esta Torralba es la detective que sí se llama Torralba. ¿Qué personaje más hermoso? O sea, me la imaginaba toda súper femenina, me la imaginaba toda súper bien vestida y oliendo bonito. Pude sentir su aroma. Me gustó mucho ese personaje. Y pues no tengo preguntas. Muchas gracias, Paula. Ay, gracias a ti, Edgar. Sí, Mercedes, me propuse hacerla de esa forma porque Amparo Leiva, mi primera detective, es súper ruda, es bien seria, es de pocas palabras. Entonces dije, ¿qué tal si hago una detective que, bueno, conocía a muchas detectives como Mercedes, eh, como muy despampanante, muy bella, muy así como pasada perfume y sacando el arma de la cartera, una especie de femme fatal. Así que, y bueno, lo que menciona, aprovecho cortito de comentar que sí, que Mercedes Torrealba tiene un poco de esto y de lo otro, ¿no? Como de la investigadora, pero también es una femme fatal. Y tuvo que ver con lecturas que estaba haciendo en ese tiempo de, de Dashiell Hammett y de Agatha Christie, como el policial clásico, clásico. eh, y ahí me quedó esta idea de esa, oh, ¿qué hago? No sé qué, pero ya sabes todo lo que tiene que hacer y lo hace súper bien. Así que te agradezco mucho tu comentario, Edgar. Gracias a ti, Paula. Gracias. Víctor, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Víctor. tardes. Curiosamente desde México, Guadalajara, precisamente. Ah, Paula, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y tener la oportunidad. Es muy valioso para mí de repente poder interactuar con distintos autores Yo soy un lector voraz y omnívoro completamente. No tengo un género predilecto, me permito explorar prácticamente todo lo que me encuentro. Y a veces, pues pasa lo que nos pasa a los que nos gusta la investigación, te encuentras un tema y te vas de filo, todo hasta el fondo y ya no sabes qué encuentras. A lo mejor 6 meses más tarde ni siquiera te das cuenta cómo llegaste ahí, pero se vuelve interesante el proceso. Yo sí tengo un par de preguntas respecto a tu obra. La verdad es que me pareció muy interesante el abordaje que realizaste respecto a la obra, sobre todo con tu trasfondo y tu conexión temporal que hay de una u otra forma con el parte del régimen. La primera pregunta va dirigida precisamente a esto, a tu puesto que tuviste dentro de las organizaciones policíacas y escoger el tema de novela negra. Ahora que has explicado que tu
punto fuerte es la poesía, pero finalmente como sabemos, la poesía no es precisamente la más demandada en el mundo en habla hispana. Eh, ¿No tuviste de alguna forma miedo o nervio de intentar explorar? En Latinoamérica sabemos que estas heridas no cierran fácilmente, a centenares de años no cierran. Y generalmente los escritores tienen mucho modo, mucho tiento a la hora de hablar de estos temas, porque si a veces no te corretean en tu país, te corretean fuera de tu país porque el exiliado aludido está fuera del país y no le gustó lo que dijiste. ¿Te lo pensaste o simple y sencillamente dejaste fluir pensando en que no importa lo que suceda? Porque no creo que seas así, no creo que tengas esa idea tan desprovista de conciencia de las consecuencias que pueda tener un régimen que ya no existe, pero que aún sigue teniendo hilos de poder. Mm. Sí, súper buena tu pregunta. La idea que yo tuve de plasmarlo el régimen y la dictadura fue, mira, hay una corriente, una generación que se llama la literatura de los hijos acá en Chile, que son autores que yo ya tengo 45, ellos tienen como entre 50 55, como una generación antes de la mía. Ellos escribieron mucho sobre la dictadura porque les tocó vivirla, ¿ya? Entonces, la opción que yo tomé como autora fue un poco como recordar esas vivencias de los años 80, que como dije al principio de la sesión, no es la parte más dura de la dictadura, sino que ya es una parte cuando ya se empieza como a aflojar y empiezan a haber como muchos movimientos reaccionarios que buscaban la vuelta a la democracia y etcétera. Y a mí lo que siempre me ha llamado la atención desde un punto de vista como biográfico, como esa niña que creció en dictadura, pero que también la adolescencia la pasó en democracia y todo ese cambio que hubo, etcétera, me llama mucho la atención por una parte el miedo, como lo que significaba como hablar de eso. Entonces me arriesgué a no hablar frontalmente de la dictadura. No sé si me explico, la dejé como en capas, ¿no? Como que para llegar a entender el proceso hay que meterse profundamente en la historia de la novela y también leer la novela con otros relatos de la época. Esa es como la idea que me planteé como desde la estructura. Y saben ustedes que hasta el día de hoy, o sea, decir dictadura, yo he dicho ya como 100 veces dictadura en esta reunión y cada vez que la digo es como, ay, dije dictadura, incluso yo lo siento como que dije dictadura, ya como que a escuchar a alguien, están grabando, ya lo que tú dices es súper potente porque efectivamente todavía existe ese temor en Chile, es delirante, han pasado 51 años, ya, y todavía la gente habla como, sí, porque entonces y como que bajan el volumen de la voz, ¿ya? Tuve una crítica literaria acá en Chile, hizo pedazos mi novela porque según ella yo hice como una elegía al golpe militar porque no tomé una posición como autora con respecto a la dictadura. Y fue súper duro para mí. Esa crítica me dolió harto porque yo fui también, bueno, en cualquier mundo literario de cualquier país yo creo es súper así, ¿no? Todos se conocen, todos hemos compartido en talleres, etcétera. Y ella me atacó fuertemente, como que ese ataque ya lo recibí. Sin embargo, he recibido mucho apoyo de personas de mi generación, escritores, colegas, escritoras que me han dicho, que me sentí tan representada con ese silencio como de no poder hablar en esa época, no poder decirlo, lo que pasa con las hijas de los policías, perdón, que hablan entre ellas, de lo que pasa, como que acceden a información, a cosas que los papás tienen como escondidas en la casa. Eh, y yo crecí un poco así también, como en una familia donde papá policía, mamá súper de izquierda, papá color político indefinido, hasta el día de hoy no sabemos si es blanco, amarillo, verde, pero él dice, no, es que yo siempre trabajé para el Estado, yo trabajé para los chilenos y las chilenas, no tengo color político, entonces me parecía como interesante y arriesgado dejar ese velo, ya como... Y sí, yo creo que la novela
ha tenido muchos lectores y lectoras, pero yo creo que mis colegas escritores no la han leído todavía. Entonces ahí ya estoy como el pecho a las balas, así como que estoy lista que vengan por mí, porque yo creo que va a generar un poco de escozor por lo menos. Así que Claro, gracias por muchísimas tu gracias pregunta. por la primera respuesta. Y tocas temas muy importantes. Creo que antropológicamente hablando, en Latinoamérica existe una doble mentira de poder. Si bien es cierto que en ciencias políticas se establece que el poder es aquella mentira de la cual todos somos partícipes, aquí se establece en Latinoamérica una doble mentira, porque una es esa participación cómplice de decir o destinar a las personas con este poder que pueden o no tener de una forma de nombramiento o simple y sencillamente porque creemos que lo tienen. Y por la otra, el encapsular en miedo, temor, ese poder. Son como dos capas. Y eso a veces nos genera una discriminación inversa que se ha vivido en todo el mundo cada vez que hay un proceso de transición. Pero creo que es muy marcado en los países con lenguas romance, particularmente. No sé por qué. Es muy notorio en los países con lengua romance. Ignóralo. Todavía no llego hasta allá, pero eso es algo cierto. La segunda pregunta va dirigida y enlazada con las respuestas que fuiste dando. A mí me llamó profundamente la atención y creo que esta autocensura que tú misma has autoimpuesto, evidentemente ya nos dejaste ver que a pesar de que tomaste el valor o la decisión de escribir, el miedo no se quitó y el recelo por liberar información no desapareció del todo. ¿Qué es lo que sucede con los hechos reales? Tomar licencias literarias sobre temas de índole pública, novela policíaca, a menos de 100 años que sucedan, generalmente en Latinoamérica, hiere a las personas. Todos se sienten aludidos. Y no quiero decir que le falte al autor sensibilidad. Creo que al contrario, le sobra sensibilidad al público, porque a la hora de no permitir esa crítica tan ácida o tan dura, hacemos una cápsula como de un cáncer que se va acumulando y que va deteriorando y deformando a la sociedad porque no nos permitimos escuchar la crítica ni tampoco transformar esa crítica en dolor y el dolor en pasión más tarde para hacer transformación. Sin embargo, en tu novela encontramos muchas veces muchas omisiones, muchísimas omisiones. Sí, como bien dices, no hablas directamente del régimen, le das mucho vuelta, pero también te ahorras el régimen, el tipo de gobierno, la estructura, las acciones políticas, la tensión social que había. Te ahorras también el temor latente de la sociedad. Todo eso lo pintas por hecho. ¿Esto es intencional respecto a la novela o es trasfondo otra vez de esta misma carga social cultural de la dictadura? Sí, qué buena pregunta. Y estaba pensando que, claro, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con decisiones que tomamos los escritores cuando estamos haciendo como la estructura, la composición de la novela, porque fíjate que mientras hablabas pensaba que en ninguna de mis novelas me ocupé como de asuntos de política propiamente tal, ¿ya? Mis novelas son, en ese sentido, quizás están mucho más cercanas como al thriller, como a lo psicológico, como a los personajes en sí. Porque fíjate que en la primera novela que transcurre entre el 99 y el 2001, en ninguna parte hablé de la vuelta a la democracia, en ninguna parte aparece, no sé, esa como eh, que yo la recuerdo muy bien como joven, como que había muchas cosas en Chile, había mucha apertura, podíamos decirlo todo, podíamos pintar la calle, habían grafiteros, como que, ¡guau! Como que todo se desató, porque yo me tocó vivir todo eso como poeta 10 años recién después del cambio de gobierno y derrotar al dictador, ¿cierto? Pero nunca ha sido mi tema como lo político. Entonces, en ese sentido, pensando, que ustedes no tienen por qué conocerlo, ¿no? Pero pienso como en una línea dentro de mi estética de cómo trabajo lo policial y lo noir, no es mi punto. Trabajo más, me gusta mucho una frase que dice Todorov, que es un teórico literario, que dice que en la novela negra los personajes no actúan, sino que aprenden. Entonces, por ahí como que me gusta eso, ¿no? Como de
de qué pasa. Aparte que, no sé, soy escritora, no soy historiadora, como que también ahí tengo otras como otras cosas que me urge más, me interesa mucho más como desplazan, por ejemplo, a Mercedes del pequeño poder que tenía. Me interesa mucho más esta relación con este amigo que nunca fue su amigo, que la hace separarse de su esposo, que le quita todo en el fondo hasta que se ganara como el reconocimiento por el caso que ella había sacado, etcétera. Entonces, como que hay otras cosas que me interesan. Y capaz también que hay una cosa como muy chilena que les voy a compartir, que hay mucha crítica también acá, que no es que me haga cargo ni que me importe tanto, pero sí yo creo que en algún punto inconsciente a muchos artistas y creadores y creadoras nos interesa que hay muchas críticas de avancemos, ya como de han pasado 50 años, hablemos de lo que está pasando ahora, hablemos de los inmigrantes, hablemos de la injusticia, hablemos de la violencia de género, hablemos de temas más de contingencia, pero también, no sé, como que pienso y pienso, nadie ha hablado directamente de esto. Capaz que por ahí a lo mejor podría haberlo hecho yo. No sé, estas son como preguntas que me parecen que son súper buenas traerlas, porque tal como tú dices, hay mucho dolor y hay muchas heridas. Todavía acá hay muchas heridas, muchos hijos de aquí, de allá, de este bando, del otro. Entonces, y nos dimos cuenta para los 50 años que se cumplieron el año pasado, ¿no? Como toda esa reminiscencia. Pero sí, yo preferí el silencio. Me llama siempre mucho la atención hasta el día de hoy el silencio. Yo creo que mi narrador optó por ese silencio que es como parte del ADN chileno, como de, así como, esto no lo vamos a decir. ¿Ya? Eh, Creo que por ahí va. Gracias. Claro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te voy a ofrecer una observación que puede ser una crítica al respecto. Cuando yo me acerco a este grupo, de vez en cuando, porque yo leo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ellos traen su plan de trabajo de N libros y generalmente yo los intercepto al vuelo y lo leo para ver si alcanzo a llegar a momentos como este. El tuyo lo intercepté recién salió y pues ya tiene más de 2 semanas que lo leí. Eh, el tema puntual, lo que había hecho esta última pregunta es porque cuando ellos me dieron la obra para poderla leer y yo me permito sorprenderme con cada obra literaria, yo no investigo absolutamente nada de ningún autor. No me interesa saber si es hombre, mujer, rebelde o sumiso. Eso es indiferente para mí. Yo lo que hago es que abordo el libro completo desde sus agradecimientos, su prólogo, descripción, etcétera, hasta el final y todas las notas que tiene el autor que ofrecer para nosotros en el libro. Y ya después de eso digiero la obra y empiezo a pensar o reflexionar sobre de ella. Si hay algo que me da curiosidad, ahí sí es donde generalmente ahondo. Cuando yo llego a tu espacio biográfico al final del libro y empiezo a leer sobre de ti, dije, ah, caray, aquí hay cosas que yo no sabía, pero sí me dan contexto y le dan fuerza al libro. Si yo no tengo, al final entiendo lo que me dices. Hay una sátira que salió recientemente en la película de Wicked, la que acaba de salir. Hay una parte, un fragmento, donde uno de los personajes, que es una cabra, está enseñando historia. Y uno de los personajes frívolos le dice, ¿podría dejar de hablar del pasado y empezar a enseñar historia? Entonces, creo que ahí exactamente embona esto que estás diciendo. Enfoquémonos en el presente, callemos el pasado y enfoquémonos en la historia que nos interesa. El punto es que en tu libro, porque no conozco nada más de tu literatura, en tu libro es un personaje la represión. En tu libro es un personaje silencioso esta dictadura, pero es un personaje que se siente, no se lee y no se presiente. Sabes que está ahí, como que está reprimido el personaje, como que están reprimidos los actos, las acciones, como que sientes que todos tienen que tener paranoia, pero no entiendes de qué.
Hasta que yo leí tu biografía y entendí que habías participado en los cuerpos policíacos y volví a sentar en mi cabeza qué época era aquella, dije, claro, absolutamente claro, ya sé de qué estamos hablando. Sé qué lapso de historia estamos teniendo en cuenta. Para, yo pienso que para que tu novela sea más intensa necesitas apretar esa tuerca en algún lugar, declararla en algún lugar, poner ese statement en algún sitio donde digas, aquí estamos siendo reprimidos, aquí en esta parte de la novela estamos siendo sometidos. Y a partir de aquí hay un miedo, paranoia a que alguien sepa, como esto de, no, no es mi mejor cita, pero como esto de Harry Potter y el Señor Oscuro, ¿no? No se habla exactamente del qué es, pero que todos tienen que tenerle miedo. Y entonces a partir de ahí me parece que podría apretar mejor la novela, porque a mí yo la terminé y sí, al final la novela es muy intensa, no podía parar de leerla, pero no conectaba yo, no terminaba de enlazar, había muchos cabos sueltos y estos cabos sueltos los encontré en tu biografía y conectando con tu historia, no con la historia de la novela. Entonces, bueno, pues esa es mi observación crítica. Bueno, la novela ya está escrita, así que no le puedo hacer ningún cambio. Así que así va a Sí, no es a quedar y futuro. claro. No, yo creo que cada novela tiene un mundo y también tiene como sus propias necesidades. Cuando uno está escribiendo, la novela también toma vida y toma como esas decisiones de que me voy por aquí, por allá, hago esto, hago lo otro, son muy orgánicas y están muy como, tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con muchas cuestiones. Yo creo que el foco en la novela no estaba puesto en la dictadura, no me interesa tampoco el tema político así propiamente tal. Los detectives en sí siempre trabajan para el Estado, ese es el mundo también como ficticio, basado en la realidad y muy verosímil también, pero el detective no trabaja para un gobernante, el detective trabaja para los ciudadanos, entonces eso también como que me hacía sentido cuando la estaba escribiendo. Así que gracias por la pregunta y las observaciones. Gracias a ti, un gusto. Igual. Gracias. Pues ya casi vamos acercándonos hacia el final, Paula. Yo varias cosas. Hablando de dictadura, pues digo, yo ya he vivido un poco más años de muchos de los que están aquí. Entonces me tocó vivir desde Allende, que vino aquí cuando a México con el presidente Echeverría, y me tocó conocer mucho de Chile, luego los chilenos que vinieron refugiados aquí a México. Entonces hay muchas cosas que a mí me quedan claras en la novela. Y bueno, hablando de represión, ahí está el gringo, que lo mencionas no abiertamente, pero ahí está el gringo. Y a mí me llamó la atención un detalle en donde hablas justamente de las hijas de los policías. Están esas niñas que todo el tiempo se hablan por teléfono y conviven y van a la escuela juntas, pero que en algún momento mencionas que también tienen mucha información porque se enteran de cosas de los trabajos de los papás. Ya no me quedó muy claro si eso lo ibas a llevar a algún lado o es precisamente para una de las siguientes novelas. No, eso lo dejé ahí nomás porque las hijas de los policías eran más bien como personajes terciarios, como se llama dentro de la estructura de la novela. La idea de ponerlas ahí era darle, claro, mucho más tensión al conflicto de Mercedes con Roberto y esta idea como de desarmar familia. Em, Sí me gusta el personaje de Teresita, la hija de Mercedes, porque en mi estructura, como esa historia que no saben los lectores, pero que yo les comparto porque ya estamos en un club de lectura, obviamente, Teresita después se va con su papá, deja a Sí, su madre. Sí, la deja, se va con el padre porque nunca la entendió la mamá, siempre tuvo problemas con ella, nunca, no, hay un conflicto ahí muy fuerte entre madre e hija y Teresita decide dejarla. Entonces, en la novela que se viene después, Mercedes está sola eh, y, y tiene una agencia de detectives privados y trabaja en eso, se dedica a eso, porque también ahí conozco, tengo una conversación pendiente hace muchos años con una detective de la década de los 80 que
que me quiere contar sus historias porque ella tiene una agencia de detectives privados acá en Chile ahora, pues. Entonces, ella es como es la jefa y los detectives privados están ahí investigando cosas que la policía no puede investigar. Entonces, por ahí capaz que también nazcan otras historias y en parte sí, Mercedes tiene un poco de todas esas detectives de la década de los 80 que eran muy guapas, muy emocionales y que después también eso se ha ido perdiendo, ¿no? Como que las detectives de ahora son súper, están muy neutralizadas en cuanto a su feminidad y son cuestiones que también tienen que ver con los tiempos que corren, ¿no? Como, pero, pero sí, esas niñas las puse ahí más que nada para espejear un poco con Mercedes y con la, Roberto. con Roberto, sí, como para mostrar también esa cosa de que las niñas como que sabían todo, como que estaban ahí como atentas a todas esas historias, como escuchando detrás de la puerta, ¿no? Como que había una ventana que se abría, una cortina que se corría, entonces estaban ahí esas adolescentes, porque tampoco eran tan chicas, eran adolescentes, quinceañeras por ahí. Pero me gustó incursionar. Esos personajes nacieron también porque, no sé si leyeron, que les recomiendo muchísimo una novela que se llama La vida secreta, La vida mentirosa de los adultos. ¿Conocen esa novela? De Elena Ferrante. Por ahí me hizo diálogo cuando leí La vida mentirosa de los adultos y estaba escribiendo La mujer del río, hice un diálogo con esa novela, porque también trata de una relación de unos amantes, de joven, de... Es que yo pienso que hay algo en literatura que se está trabajando mucho este último tiempo, y capaz que es la historia de la literatura, como los hijos de los protagonistas, esta cosa como de infantilizar, ¿cierto? A todo el que no sea adulto, que no sea adulta, como que no se va a dar cuenta, no se nos escuchó y siento que los niños, bueno, yo también soy mamá de un pequeño de 8 años que no se le va ni una, como decimos en Chile, como que sabe todo lo que pasa, escucha todo, tiene una opinión para todo y después va y dice, mamá, pero ¿por qué estabas hablando tal cosa con la Abu, como le dice a su abuela? Pero claro, como, ¿cómo escuchó si estaba metido en el celular o viendo televisión? Entonces creo que hay una sobreinfantilización. No sé, por ejemplo, yo tengo 45 años, mi hermana tiene 42 y mamá chilena todavía nos dice las niñitas, imagínate, pues, o sea, las dos somos madres, ella es abuela. Y no es mi madre solamente, acá en Chile, cualquier madre chilena le va a decir, sí, la no sé cuentito, ay, no sé dónde anda, y tiene 50 años la mujer en cuestión de la que están hablando como media infantilizada. Entonces, ese lugar también me interesa, como esa infantilización y por ahí también saqué la idea de estas adolescentes que están ahí medio que no saben, pero saben, y lo que me gusta más es como esa tragedia, ¿no? Que Teresita después decide irse a vivir con su padre que va del país. Termina yéndose el gringo, porque era demasiado estrafalario, Muy bien, muchas extravagante. gracias. Pues vamos a buscar tus libros para entender todo la historia completa. Sí, genial. Están en ebook. eh, Muy La regla de bien. los 9 ya no la imprimen. Terminó el contrato con Planeta. Creo que quedan 2 libros así en papel, pero creo que todavía lo venden en ebook. Debe estar por ahí. Y Camino Cerrado también está en formato digital. Así que si Lo la vamos a quieren, buscar. sí. Muy bien. eh, Albert, tu pregunta. Sí, claro, pues ya nada más, bueno, ya dentro de la plática que tuvimos, pues nos has dado pequeños adelantos, ¿no? De lo que vas a seguir escribiendo, pero también hay un punto que mencionaste al principio y que creo que es lo que muchos o a muchos lectores les gusta, como bien lo menciona Edgar, que les gusta la sangre, que les gusta leer sobre al final de cuentas, estos crímenes sí. así muy, muy bien entregados, ¿no? Tú en tu evolución de tu literatura, de tu obra, ¿piensas que en algún momento, conforme vayas escribiendo más sobre true crime o novela negra, también vayas a lo mejor, pues a lo mejor incluyendo más información o ser más descriptiva en estos hechos? Mm, no lo sé, ¿ah? Puede ser. Me gusta mucho la idea de, como buena profe de literatura que soy, me gusta mucho esta idea del teatro griego que nunca mostraban sangre y todas las escenas sangrientas eran de noche porque la imaginación del horror es más fuerte que vaya alguien de la mano diciendo sí, le cortaron el brazo, le cortaron la pierna, etcétera.
aparte de eso, voy a confesar algo que es muy vergonzoso, que me da mucho asco y mucho miedo a la sangre. Es como el talón de Aquiles de de una novelista noir. Eh, por ejemplo, ¿vieron esa serie de Jeffrey Dahmer, el caníbal? Todo eso de canibalismo también no lo puedo soportar. No. El silencio de los corderos, el silencio de los inocentes, como se tradujo acá en Chile la película esa que es muy famosa, que está basada en un libro. eh, yo la veía la película y sí, Aníbal Lecter, el caníbal y todo, pero después me gusta ver como las secuelas, la precuela y todo eso, y no, soy muy miedosa y muy... Me acuerdo mucho que cuando estudié criminalística me tocó ir a ver una amputación de falange al servicio médico legal. Y era un cuerpo, un NN que tenían que identificarlo y estaba en estado de putrefacción y casi me desmayé. Nunca más ocupé la ropa que usé ese día. La olía y sentía olor así como al servicio médico legal. eh, Mi papá es perito en huellas, es experto en dactiloscopía, sacó varios casos de crímenes de lesa humanidad de la dictadura, de cuerpos que aparecían que no tenían, identificó a muchos detenidos desaparecidos. Y me dice, pero ¿cómo mi hija va a tener tanto miedo de no sé qué? Y me da mucho miedo, así que no creo que puedas alguna vez llegar a ese tipo de descripciones sangrientas y de todo eso. Me gusta más, ahí me pongo poeta, me gusta más como dejar como que el hilo corra y que los lectores y las lectoras terminen de unir la historia y armar pero y si lo hago, se lo voy a dedicar en los agradecimientos a este club de lectura, como Perfecto. los que me llevaron por el camino de la sangre. Porque la sangre vende. Hoy día, de hecho, después les voy a mandar a, a Víctor y recomiéndame un libro. ¿Cuál era tu nombre, perdón? Albert, Albert. Albert, Albert. Albert, ¿sí? Les voy a mandar que estoy trabajando en un podcast ahora de crímenes reales, chilenos, emblemáticos, históricos. Así muy que ahí les bien. voy a mandar el podcast. Y ahí vamos a hablar de sangre y todo eso. Y si lo logro hacer, se los voy a dedicar a recomendarme un libro. En los agradecimientos. Los que me llevaron. Ah, perdón. Estaba contando la historia del podcast porque hoy día mi colega dijo: "La sangre vende". Y sí, pues la sangre vende. O sea, mientras más sangre, más intestino, más cosas, pero te juro que no estoy exagerando, como que lo menciono y mi estómago empieza como blup, 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 como a darme vueltas así, como que, me falta el aire. Sí, fui muy cobarde cuando fui. No mal que yo fui perito, trabajé solamente con documentos, no, nunca. Por eso ha habido la prensa roja, la crónica roja, totalmente, sí. La gente le gusta eso. Cómo lo mató, cómo lo hizo, cómo le sacó. No, mal, no, a mí no. Hay una historia de una mujer que mata al marido y la carne después vende unas empanadas. Es una historia, creo que de un crimen en Argentina, o esa. Se las resumo porque me acuerdo de todo y no, soy súper cobarde, no. Así que sangre en mis libros, no. Aquí en Hablas, México una mujer hizo tamales al marido. Sí. ¿viste? Es como una historia que se repite en distintos lugares, sí. Tamales, imagínate, me muero. Que vendió a su abuelita en tamales. Oh, no. Eh, pero bueno. Pues bueno, Eres malo, Albert. si te animas, pues nosotros te seguiremos leyendo, ya sea con mucha sangre o con poca sangre. Pues ahora sí que serás siempre bienvenida aquí a nuestro club de lectura. Gracias. Yo siento que me llevo nuevos amigos mexicanos que de verdad quiero mucho su país, muchísimo su cultura, su industria, su todo. Me parece que es, bueno, saben que muchos escritores chilenos, escritoras han ido a vivir a su país. Es uno de mis sueños también en algún momento de mi vida estar allá y ahí les contaré, a ver si nos vemos por ahí. Claro que Así que sí. muchas gracias No, pues por muchas la gracias a ti invitación. y nos vamos a tomar la foto del recuerdo. Ah, genial. Este, así que aquí va la primer foto. Una, dos y tres. Vamos a hacer otra porque
Víctor Hernández agarró creo que un bache y salió movido, entonces, Oye, pero, ¿y Víctor va manejando? ¿Ha estado todo el rato nerviosa? ¿Qué va? Ah, ya, qué no, bueno, no, yo no, decía, oye, va ahí manejando, hablando va, de ahí literatura. está, una, dos y tres, listo, ya quedó. Pues muchas gracias, Paula, Gracias a y pues ustedes. ahí nos mandas el link, ¿vale? Ya, Para que estén tranquilizarte, la súper que bien. maneja es mi esposa. Ah, ya, qué bueno. Que estén súper bien. Chao, Gracias, Saludos y chao. Paula. buenas Muy Muy tardes a bien, Buenas amable. muchas todos. noches. gracias. Gracias. Hasta Chao. Buenas noches a luego. todos. Chao. Gracias, Gracias. Paula. Cuídense. Bye. Buenas noches, gracias. Ya salimos del Facebook.